Amigos de Lights Magazine, bienvenidos a Ciencia Médica. Hoy me encuentro con la cirujano oftalmóloga, la doctora Karen Miret Hernández. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a los estudios de Lights Magazine. Bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, preséntese ante el público porque tiene muchos estudios y aparte muy interesantes. Soy la doctora Karen Hernández, realicé la carrera de medicina, los estudios de medicina, que son 7 años de carrera. Posteriormente se presenta un examen de competencia académica para realizar la especialidad. Oftalmología la realicé en la Ciudad de México por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya después realicé 2 altas especialidades. Estas son cirugía de córnea, trasplante, cirugía refractiva, que son los tratamientos para dejar los anteojos con láser, y enfermedades oculares externas. Y posteriormente también realicé la subespecialidad de cirugía oculoplástica, tumores de órbita y alteraciones de la vía lagrimal, que también, bueno, estas también tuvieron diplomación universitaria. Doctora, son muchas enfermedades complejas que a veces se llegan a padecer en los ojos y que realmente desconocemos. Generalmente piensas, el oftalmólogo no veo bien de lejos, de cerca, que miopía, astigmatismo, pero ¿en qué momento es cuando las personas debemos de acudir al oftalmólogo? ¿Cuándo se recomienda? Bien, bueno, el ojo, como es el órgano de los sentidos, nosotros podemos detectar alguna alteración en nuestro campo de visión, desde observar la visión borrosa puede ser un síntoma muy importante, manchas dentro de tu campo de visión. Si tú ya tienes problemas de visión y corriges con lentes, hay que hacer una revisión anual, por lo menos. Si dentro de la familia existen personas que tienen problemas visuales o que han tenido ceguera, le llamamos ceguera dentro de la familia, es muy importante que se revisen las personas que saben que alguien ha perdido la vista dentro de la familia. ¿Puede ser hereditario eso? Disculpe. Pueden existir enfermedades de los ojos que sí se relacionan de manera hereditaria. Te puedo mencionar algunos, por ejemplo, el glaucoma, también dentro de otras enfermedades que esas sí son un poco más notorias, por ejemplo, los niños, si hay estrabismo dentro de la familia, si algún familiar lo ha presentado, pero esto ya lo puede detectar incluso los padres o el paciente, si es que es dentro de la edad adulta. Y síntomas comunes, por ejemplo, la resequedad ocular, la sensación de querer rascar tus ojos, le llamamos prurito ocular, que es frecuente en las alergias. En fin, es una infinidad de síntomas que nos pueden orientar a que busquemos al especialista de los ojos. Y está muy interesante porque, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuando tenemos glaucoma o vamos a padecer glaucoma? ¿Se puede prevenir? Sí, es una pregunta muy, muy importante porque el glaucoma se considera una de las causas más importantes de ceguera irreversible a nivel mundial. ¿Por qué irreversible? Porque ya el daño que existe después de tener un periodo de tiempo con este padecimiento ya no puede revertirse, ya el paciente no recupera muchas veces la visión perdida. ¿Ni con operación? No, aquí quiero explicarte, por ejemplo, porque es importante detectarlo oportunamente. El glaucoma es una enfermedad en la que el nervio óptico se daña. El nervio óptico es el cable que conduce la visión de nuestros ojitos al cerebro y al revés para que nosotros lo podamos interpretar la imagen. Este cable está formado por millones de fibras nerviosas. Estas fibras llevan la visión. La parte central de ese pequeño cable conduce la visión central, que es como nos vemos tú y yo, nuestro rostro. Y las partes de alrededor de esta zona nos da el campo visual superior, inferior, temporal y nasal. Se considera una enfermedad de tipo silencioso porque el paciente muchas veces no se da cuenta que está perdiendo la visión porque su visión central permanece intacta. Entonces, existen 2 grandes grupos de glaucomas. Uno es el glaucoma de ángulo estrecho, y hay diferentes glaucomas de ángulo estrecho, y el otro es el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo estrecho es algo muy, muy sintomático y muy notorio, incluso se puede reconocer una crisis aguda de aumento de la presión porque se manifiesta por dolor ocular muy intenso, el ojo se torna rojizo, la visión baja. Y a veces un síntoma importante es que podemos observar luces o un chorro de agua y ver como el arco iris. Esto ocurre porque la córnea se hincha, se inflama, entonces la visión ya es distinta, cambia.
porque los rayos de luz se separan y ya no hay una visión nítida. Entonces vemos con cierto resplandor o incluso hablan de algo como si hubiera humo en el campo visual. Cuando esto ocurre, generalmente el paciente pues acude al médico, acude al especialista y ya nosotros como médicos brindamos la atención inmediata porque es una urgencia oftalmológica cuando ocurre este cuadro. En el otro grupo de glaucomas, la enfermedad es completamente silenciosa y es desgraciadamente el más común de los glaucomas. A ver, ¿cómo sería? En estos casos, a veces la persona acude por alguna revisión oftalmológica y como dentro de los exámenes de rutina se toma la presión intraocular, nosotros detectamos que el paciente trae la presión por encima de lo normal. A diferencia del glaucoma de ángulo estrecho, que es muy sintomático y las presiones pueden elevarse hasta 50 milímetros de mercurio, 60, cuando lo normal, un tolerable máximo normal es 20. En el glaucoma de ángulo abierto a veces andan en 22, 23, 24 milímetros de mercurio. No es tan elevada la presión, pero con el paso del tiempo sí daña el nervio óptico con los años. Y como es silencioso, el paciente no se da cuenta. Algunas veces nos llegan pacientes que dicen, realmente sí me he estado golpeando un poco mi hombro, a veces no logro ver un escalón, pero hasta que uno ya les explica, ¿verdad?, que tiene la presión alta, que puede ser que esté notando cambios en su campo de visión periférica, sí se hace todo un cuadro y el paciente dice, efectivamente sí me estaba ocurriendo eso, pero pues no me imaginé, ¿verdad? Cuando eso ocurre, nosotros solicitamos estudios adicionales que se llaman campos visuales computarizados para poder ver cuál es la pérdida de campo que existe. Y obviamente iniciamos un tratamiento para poder controlar la presión de los ojos. Este tipo de tratamientos suelen ser de manera permanente. El paciente no puede dejar de utilizar sus medicamentos para la presión del ojo, de la misma manera que un hipertenso o un diabético requiere tratamiento indefinido. Aquí lo que me preocupa es de que si es silenciosa y no vas con el oftalmólogo porque realmente no tienes ninguna molestia y se te olvida de que debemos ir cada 2 veces al año, ¿verdad? Lo que se recomienda, 1 vez al año mínimo. ¿En qué edad es donde se está detectando el mayor índice de glaucoma? Es una enfermedad que suele presentarse en las personas mayores con mayor predominancia, ¿verdad? Las personas conforme avanzamos en edad puede hacerse más aparente ya esta enfermedad. Sin embargo, hay personas jóvenes que pueden tener glaucoma. Hay niños que pueden padecer glaucoma, hay algo que se llama glaucoma congénito, entonces desde que un bebé nace podemos nosotros detectarlo. Estos cuadros, bueno, afortunadamente no son tan comunes, pero existen y es muy importante que la población sepa que existe esta enfermedad, ¿sí? Porque tanto en los bebés como en los adultos o en las personas mayores esto puede tener un tratamiento y se puede evitar la pérdida de la visión por el daño permanente al nervio óptico. Existe una fecha a nivel mundial que es el día 12 de marzo, se celebra el Día Internacional del Glaucoma. Entonces, en esas fechas hacemos obviamente campañas para poder hacer detecciones oportunas en todos los centros hospitalarios que tengan oftalmología. ¿Y quiénes son los que acuden más? ¿A las personas mayores o realmente se espera que lleguen niños también a checarse para el glaucoma? Generalmente son las personas mayores. Okay. Si existe, obviamente cuando va el niño creciendo, le llevamos control del niño sano. Nosotros tenemos que valorar el pediatra inicialmente, ¿verdad? Los niños, detectar si existe alguna alteración congénita y generalmente nos refieren a los niños algo que se llama tamizaje neonatal. Así como hay a estudios de oído, estudios de otro tipo dentro del nacimiento, también se hace un tamizaje visual. Entonces nosotros nos refieren a los niños o a los bebés y detectamos también en la medida de lo posible que ellos nos los envíen oportunamente esta clase de padecimientos. Amigos, la doctora Karen tiene una especialidad súper interesante, que es lo que nos comentaba ahorita, que el trasplante de córneas. Pero realmente pues no le hacemos mucho caso, que no simplemente vemos o no ves bien, es lo único. Pero ¿cómo se puede dar un cuidado a los ojos para no llegar a padecer un trasplante de córnea? Porque aparte estamos hablando de un trasplante de un órgano y en México no tenemos realmente la cultura, por miedo o lo que sea, pues sí, para los trasplantes. ¿Qué tan común es aquí en México el trasplante de córnea y cómo es la lista de espera? ¿Cómo funciona? Primeramente, dentro de lo que es el ojo, ¿verdad? Ubicarnos que la córnea es la lente más anterior del ojo. Yo siempre les explico a mis pacientes,
Imaginen ustedes que traen un reloj y que la carátula del reloj, por donde se ve a través de ella las manecillas, esa es la córnea, la cubierta. Esa lente transparente, para que nosotros podamos ver, definitivamente una de sus principales características es que es transparente. Carece dentro de su estructura de vasos sanguíneos. Entonces, es por eso que esta lente es la lente más potente de nuestro ojo. Nosotros requerimos que esa lente tenga transparencia, que tenga una curvatura adecuada, porque si está irregular, presentamos sobre todo síntomas de astigmatismo, que ya hay desenfoque. ¿Por qué requerimos que esté completamente homogénea? Porque nos ayuda a que se enfoquen los rayos en la retina de primera intención. Ya si nosotros vemos que la córnea es irregular, suplementamos con lentes para lograr ese enfoque en retina exactamente y que la persona vea con nitidez. Entonces, hay que cuidar mucho esta lente porque pues está en contacto con el exterior. Disculpe que le interrumpa. Entonces, personas que padecen astigmatismo pudieran llegar en un futuro a necesitar un trasplante de córnea. Existen enfermedades asociadas con un astigmatismo alto e irregular que llevan a un trasplante de córnea. Son enfermedades a veces degenerativas que se llaman, por ejemplo, la curvatura de la córnea muy pronunciada y muy acentuada se conoce como queratocono. Okay. ¿Qué es el queratocono? El queratocono, es, por su nombre precisamente, es una córnea en forma cónica. Imagínate tú un conito como los conos con los que tomamos agua a veces, que el pico se va hacia enfrente y esa forma de pico se da por un adelgazamiento progresivo de la córnea. La córnea debe tener un grosor especial, uniforme. Ese grosor se va deteriorando porque existe una enfermedad en la que las fibras de colágeno, que es con la que está formada la córnea, se va perdiendo, se va destruyendo esas fibras de colágeno, entonces pierde su fuerza de tensión la córnea y se hace picuda. En este caso, los pacientes tienen astigmatismos altos, a veces se asocia también a conjuntivitis alérgica, personas que tienen astigmatismos altos, conjuntivitis alérgicas, atopias de otro tipo, que tengan ciertas alergias en su cuerpo, en su piel. Hay que estar muy al pendiente de ellos cuando nos llegan, porque es importante detectarlos en etapas iniciales para evitar la progresión hasta que llegue a un trasplante de córnea, por ejemplo. Nosotros hacemos el diagnóstico en base a su prueba de graduación, a su curvatura corneal, a su grosor corneal, y observamos ciertos signos dentro del equipo de biomicroscopía que se llama lámpara de hendidura, que es el aparato con el que revisamos a los pacientes. Ahí podemos observar ciertos síntomas que nos pueden decir que esto es un queratocono. Existen etapas dentro del queratocono, las etapas iniciales no ameritan un trasplante de córnea, y las etapas finales desgraciadamente sí lo requieren, ¿verdad? Para poder ellos recuperar su visión ameritan de un trasplante. Pero entonces realmente a la primera que no veamos bien o que veamos borroso, de que sea que veamos no bien de lejos, de cerca, desde ahí se puede prevenir cualquier enfermedad también por medio de cirugía láser. Ahí ¿cómo entraría la cirugía láser para prevenir en un futuro cualquier otra enfermedad? Bueno, los tratamientos de láser en oftalmología son muy amplios, ¿verdad? Utilizamos láseres para moldear o modificar la curvatura de la córnea, por ejemplo, en los que nosotros, teniendo el paciente ya una edad adulta, estando estable dentro de su graduación, podemos valorar si es candidato a una cirugía refractiva con láser. El nombre más conocido es LASIK o LASIK, pero existen otro tipo de procedimientos también con láser que se pueden realizar en estos pacientes. Y utilizando la tecnología láser, ¿verdad? Otros tipos de procedimientos con láser que se realizan son ya asociados a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el glaucoma utilizamos un cierto tipo de láser para lograr hacer que el ojo filtre mejor. La misma tecnología también con láser la podemos utilizar en cirugías, por ejemplo, de catarata, en la que nosotros podemos hacer que ese lente que vamos a retirar lo podamos como partir previamente a la cirugía. Y dentro de padecimientos de retina utilizamos también ciertos tipos de láseres para mejorar ciertas condiciones de desgaste de la retina en personas muy miopes, por ejemplo, o también en personas que tienen problemas de retinopatía diabética
uno de los principales tratamientos que utilizamos para lograr que se detenga la progresión de la enfermedad es la fotocoagulación con láser de la retina. Entonces, sí es una amplia gama de láseres que utilizamos, no todos son iguales, específicamente hay uno para cada situación, y aquí ya te hablé de procedimientos refractivos, de tratamientos de glaucoma, de tratamientos de catarata y de tratamientos de retinopatías. Entonces, doctora, es mucho. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí en Ciencia Médica y haber estado platicando con nosotros y aclarando dudas, porque realmente no conocíamos tanto referente a esta información tan importante del cuidado de los ojos. Estoy a tus órdenes, muy contenta de estar con ustedes. Muy bien, continuamos con más amigos aquí en Ciencia Médica de Lights TV.